¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Será que el creyente tiene esperanza en un mundo lleno de crisis y lleno de dificultades? ¿Cuál será la esperanza del creyente ante la enfermedad y ante las situaciones que nosotros a diario tenemos que vivir? ¿Será que existe algo mejor para nosotros o será que el creyente tiene que conformarse a este mundo y tiene que conformarse a las situaciones que vive en este mundo? ¿Será que para el creyente existe una recompensa por el dolor y por las situaciones que el creyente en esta vida tiene que vivir? En el día de hoy a mí me gustaría hablarte de un tema sumamente importante, un tema que lamentablemente no veo que se trate con frecuencia en el día de hoy, mas sin embargo, hoy tenemos personas que sufren, hoy tenemos personas tratando de buscar la paz en este mundo y lamentablemente no la encuentran y nunca la van a encontrar porque este mundo no tiene paz para ofrecerte. Todo lo que este mundo tiene para ofrecerte es como tierra movediza que hoy lo tienes y mañana no tienes seguridad en ello, pero en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar seguridad. En Cristo Jesús nosotros podemos encontrar fortalezas. En Cristo Jesús nosotros tenemos la seguridad que nosotros tanto necesitamos. Ahora bien, cuando nosotros miramos la vida de Jesús y miramos lo que nuestro Maestro y nuestro Señor enseñó, mientras Él estuvo en esta tierra, nosotros tenemos que saber que Jesús constantemente predicaba y enseñaba acerca de un reino que no era de este mundo, pero es un reino que en algún momento se iba a manifestar. Y cuando ese reino se manifestara, nosotros íbamos a obtener muchas de las cosas que nosotros estamos buscando en el día de hoy. Usted busca la paz en el reino de los cielos, usted obtendrá esa paz. Usted está atravesando por dolor y problemas en el reino de los cielos, en el reino que Jesús predicaba. Él nos dio a entender que iba a venir un tiempo en donde todos los males y todos los problemas que nosotros enfrentamos en esta tierra iban a desaparecer de nuestras vidas. Ahora, mire lo que dice el libro de Juan, el capítulo 18. En el día de hoy vamos a utilizar mucho las escrituras, pero usted se va a ir con una enseñanza rica y poderosa para su vida en el día de hoy. En el libro de Juan, el capítulo 18, el verso 33 en adelante, las escrituras dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando nosotros miramos esta porción de las escrituras, nosotros tenemos que entender que la audiencia de Jesús estaba esperando un Mesías que iba a venir a libertar el pueblo, pero lo iba a venir a libertar con una espada. Lo iba a venir a libertar con violencia, mas sin embargo, Cristo Jesús vino a ofrecerle al pueblo un reino, pero un reino que no iba a pelear como los reinos de este mundo, un reino que no iba a levantar espada, que no iba a ser violento con su prójimo, sino un reino que se iba a manifestar, no ahora mismo, sino en otro tiempo. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, si nosotros vivimos para Él y nos entregamos para Él, ese reino del que Jesús hablaba
está disponible para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, nosotros tenemos que entender que las bienaventuranzas en el libro de Mateo, en su capítulo 5, son las cualidades de los ciudadanos del reino de los cielos, porque los ciudadanos del reino de los cielos se comportan de cierta manera. Ellos no se comportan como el mundo. Ellos tienen ciertas cualidades que los hacen a ellos partícipes de ese reino que Jesús tanto hablaba mientras estuvo en esta tierra. Mientras la audiencia de Jesús esperaba un rey que iba a venir a libertarlo con espada, Jesús lo libertó del pecado con una cruz. Allí en un madero, Jesús libertó a la humanidad del pecado que a nosotros nos asedia. Ahora bien, Jesús nos dio a entender que cada vida que ponía su confianza en Él, cada vida que anhelaba nacer de nuevo, podía participar de este reino venidero. Pero existían ciertas cosas que las personas que anhelaban participar del reino que Jesús enseñaba tenían que hacer. Lo primero que teníamos que hacer es que las personas que anhelaban participar del reino necesitaban arrepentirse. El libro de Mateo, el capítulo 4, el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, el arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentimiento tiene que ver en que ya yo no puedo ir con la dirección a mi pecado. Ya yo no puedo ir a buscar lo que desagrada a Dios. Ya yo no puedo vivir como que si Dios no existiera. Arrepentimiento tiene que ver con tornarme en la decisión totalmente contraria en la que yo una vez iba. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecado, Él decidió salvarme. Él decidió morir por mí, como Él decidió morir por mí. Y ese amor poderoso hoy en día se ha revelado a mi vida. Entonces yo torno mi mirada y yo le enfoco en dirección a Él. Yo me enfoco en lo que Él quiere para mi vida. Yo me enfoco en lo que Él quiere hacer conmigo. Ahora bien, lo segundo que los ciudadanos que anhelan participar de este reino deben hacer es que necesitan volverse a Dios. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 16, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Volverse a Dios tiene que ver con morir a nuestra voluntad. Volverse a Dios tiene que ver con que yo entiendo que hay una cruz que yo necesito tomar. Una cruz que yo no solamente tomo un día, no. Constantemente yo tengo que tomar mi cruz y seguir a mi Cristo. Constantemente yo tengo que morir a mi voluntad y yo enfocar mi voluntad en lo que Él anhela para mi vida. Tomar mi cruz tiene que ver con saber que yo ahora tengo un dueño en mi vida y que si Él es mi dueño, Él puede escoger por mí. Él puede guiarme, Él puede darme las instrucciones que yo necesito en esta vida. Volverse a Dios tiene que ver con saber que Dios tiene sus deseos para mi vida. Y como Él tiene sus deseos, yo voy a cumplir sus deseos por encima de mis deseos. Ahora, la tercera cosa que cada hombre y mujer que anhela participar del reino de los cielos debe de hacer es que necesita someterse a su soberana voluntad. El libro de Mateos, el capítulo 7, el verso 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Someterse a su voluntad es aceptar su voluntad para mi vida. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios,
Yo entiendo que Dios tiene deseos y Él tiene un plan para mi vida. Y en momentos, aunque ese plan no era lo que yo deseaba, aunque ese plan no era lo que yo quería para mi vida, yo me voy a someter a su voluntad. Porque cuando me someto a su voluntad, me hago partícipe de lo que Él tiene para mi vida. Tú tienes que saber que si eres creyente, si amas a Dios, si has puesto tu confianza en Él, entonces tú vas a obtener una recompensa por eso que tú estás haciendo en esta tierra. Pero es necesario que nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto es difícil para nosotros los seres humanos, porque cada uno de nosotros tiene su deseo. Cada uno de nosotros tiene su meta, cada uno de nosotros tiene sus cosas que anhela y desea lograr. El problema es que en momentos lo que tú anhelas y deseas no es lo mismo que Dios está anhelando y deseando para ti. Y es en esos momentos que tú tienes que aprender a decir, aunque esto no es lo que yo anhelaba y yo deseaba para mi vida, yo me voy a rendir a tu voluntad, confiando que tus planes y tus deseos y confiando que tu sabiduría es mucho más grande que la mía. Todo lo que tú anheles y todo lo que tú desees para mi vida es más grande que lo que yo pueda desear y lo que yo pueda anhelar en mi vida. Mis amados, cuando Dios te diseñó, cuando Dios te trajo a esta tierra, Él te trajo con una asignación. Pero a veces por el mismo pecado que vive y habita dentro de nosotros, nosotros no podemos ver ese plan y no podemos ver esa asignación con la que Dios nos ha traído a esta tierra. Y por esto nos vamos en una dirección totalmente opuesta a la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos y que Dios quiere que nosotros corramos. Pero si queremos seguridad en esta tierra, si queremos seguridad en esta vida, tenemos necesariamente que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y a mí me gusta mucho pensar en Cristo. En ese momento que Él fue bautizado, que dice las Escrituras, que se escuchó una voz desde los cielos que dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mas sin embargo, esa misma voz y ese Espíritu Santo que vino sobre la vida de Jesús y que vino a posar sobre Él, ese mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto por 40 días y 40 noches. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les gustaría pasar hambre. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría, como Jesús en ese tiempo, mientras Él tenía hambre, dice las Escrituras que Él fue tentado por el diablo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gustaría tener que pasar y atravesar por esa situación? Mas, sin embargo, aunque nuestra mente humana esté limitada, esa era la voluntad de Dios para Jesús en ese momento específico de su vida. Porque cuando Jesús se enfrentó al desierto, Él fue guiado por el Espíritu al desierto, pero cuando Él salió del desierto, Él salió caminando bajo el poder del Espíritu. Y de ahí para allá las Escrituras se empiezan a registrar como Jesús caminaba haciendo milagros, como Jesús caminaba haciendo prodigios, como la multitud empezaban a seguir a Jesús porque veían la manifestación de Dios en la vida de Jesús, veían el poder que Cristo portaba. Veían las cosas que Cristo hacía, pero todo nació de un momento en el desierto. Y a veces, aunque tú no puedas ver lo que Dios está haciendo en tu vida, hay algo que Dios está haciendo poderoso en ti. Aún en esos momentos que tú no puedes entender, aún en esos momentos en donde la lógica humana te dice Dios te abandonó, Dios no te abandonó. Algo poderoso e impresionante Él está haciendo en tu vida. Aunque no lo entendamos, algo Él está haciendo en nuestra vida.
aunque no lo veamos, algo Él está haciendo en ti. Aunque tú no puedas entenderlo, su mano poderosa está obrando a tu favor. Aunque todo se vea oscuro, aunque todo se vea negro, aunque tú en tu mente te preguntes y digas, ¿qué es esto que estoy viviendo? En la mente divina de Dios, todo lo que te está sucediendo es con un plan divino, que si permaneces fiel delante de Él, si permaneces fiel a su voluntad, si aceptas su soberana voluntad sobre tu vida, vas a ver la recompensa de ese momento difícil que tú has estado atravesando y que tú has estado viviendo. Vas a ver la recompensa. Ahora la realidad es, aunque no nos guste, mis amados, que a veces la recompensa la podemos ver en porción en esta tierra, pero no siempre vamos a ver todas las promesas cumplidas en nuestra vida en esta tierra. Y esto es necesario que yo lo trate con cada uno de ustedes, especialmente si tú has perdido un familiar recientemente en esta tierra. Si tu familiar confió en Cristo y puso su confianza sobre Él, tú tienes que entender que la promesa no se acabó para ti porque tu familiar se fue. No, 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 no. De hecho, en este mismo instante, Él está viviendo la promesa gloriosa que a cada uno de nosotros nos espera. Quien ama a Dios debe anhelar ver a Dios cara a cara. Quien ama y tiene una comunión constante con Dios, tiene el deseo de un día poder estar cara a cara con ese Dios que le entregó su vida y que vivió por él en un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo que te invitaba al pecado, en un mundo en donde por causa de tu carne constantemente tú tenías que luchar con ella. El que ama a Dios tiene que anhelar ver a Dios algún día. Quien ama a Dios tiene que anhelar en algún momento, en alguna parte de la historia, ver las promesas que ese Dios le había cumplido. Todos nosotros podemos hablar. Muchas gentes pueden debatir en asuntos escriturales. Mucha gente pueden debatir en cuanto a la existencia de Dios, pero todos en algún momento tendremos que darle cuenta a Dios. Todos en algún momento nos vamos a tener que presentar delante de Dios, y en ese momento, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, lo que va a contar en ese momento es si nosotros amábamos a Dios de verdad, no de labios, sino con acciones en el secreto, no de apariencia, que todo el mundo nos viera y dijera qué gran persona era, como cuando yo veo las personas, especialmente en mi país, porque realmente no conozco de otros, y en Estados Unidos lamentablemente eso no se ve, pero en mi país, cuando alguien muere y viene la noticia a entrevistar a los familiares, siempre la persona era buena. Aunque hubiera sido el delincuente del barrio, aunque hubiera sido alguien que todo el mundo sabía que vivía apartado de Dios, que no amaba literalmente a Dios, todo el mundo lo sabía. Pero cuando vienen las cámaras a preguntar quién murió, qué pasó, no, era un hombre bueno. Esa era una mujer excelente. Sí, todo el mundo es bueno supuestamente cuando se muere, pero estamos viviendo para Dios ahora que tenemos el poder y la decisión de escoger. Porque es ahora que tenemos que vivir para Él. Ahora que no vemos, es por fe ahora que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios. Es ahora cuando tenemos el testimonio de las Escrituras, que tal vez tú quieres que sucedan cosas extraordinarias, que te aparezca un ángel, que Dios mismo se te aparezca en la habitación. No. Es ahora que debes de creer por la fe. Es ahora que tienes la decisión para escoger. Es ahora que estás frente al mal y al bien, que tú debes de escoger el bien. Es ahora, porque ustedes mujeres y ustedes hombres en los matrimonios, ustedes anhelan fidelidad.
Ustedes le exigen fidelidad a su cónyuge, pero ¿por qué no somos fieles delante de Dios? ¿Por qué vivimos la vida apartado de Dios? Mas sin embargo a nuestros familiares le exigimos lo que nosotros no vivimos. No vivimos una vida fiel delante de Dios, pero yo quiero que mi esposo me sea fiel obligado, sí o sí. Yo quiero que mi esposa me sea fiel, obligado, sí o sí, pero yo no soy fiel delante del único que verdaderamente tengo que serle fiel, porque si por alguna razón yo estoy en esta tierra, es porque Él me envió a esta tierra con una asignación específica. Qué fácil es exigirle a la gente lo que yo mismo no vivo. Qué fácil es decir cuánto una vida amaba a Dios una vez que ya partido de esta tierra. Qué fácil, mis amados, es aparentar lo que nosotros no somos. Qué fácil es que nos vean por fuera y que todo el mundo nos respete, cuando nuestros familiares, ellos sí saben quién nosotros somos. Que es fácil, es aparentarle al mundo algo que nosotros mismos no estamos viviendo. Ahora, lo bueno de Cristo es que Cristo nunca dejó a la gente con el problema. Él siempre le dio una solución. Porque la situación es que aunque hoy tú te encuentres viviendo en un estado apartado de Dios, tú no tienes motivo ni razón para quedarte en ese estado. Tú no tienes motivo ni razón para vivir una vida apartado de Dios cuando Él ha levantado su mano y la ha estrechado hacia ti para que tú la tomes y vivas la vida que Él quiere que tú vivas. Aún Cristo diciéndonos: quien quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Escuchen esto, aún Cristo diciendo que nosotros tenemos que tomar la cruz. Él nunca nos abandona. Él nunca deja que nosotros hagamos el 100% de la fuerza. Él siempre está allí para ayudarnos. Y por eso Él dijo que Él enviaría al Espíritu Santo para que Él estaría con nosotros. Él iba a ser nuestro ayudador. Él iba a ser nuestro consejero. Él iba a ser nuestro consolador. Él iba a ser quien nos guiaría. Un Cristo diciéndonos: tienen que tomar su cruz. La cruz no es para que tú la cargues solo. Tu Padre te va a ayudar, pero tienes que tomar la decisión consciente de tornarte y dejar de ir en una dirección que tú sabes que no te está llevando en pos de Dios. Tú sabes que los caminos que estás recorriendo no van de acuerdo a Dios. Yo recuerdo en esos primeros años, antes de yo entregarle mi vida a Cristo, ustedes que me escuchen, entiendan bien, por favor. Tengo muchas vidas aquí en TikTok y necesito que ustedes entiendan que yo no soy superior a ustedes, que yo todavía lucho y batallo en ciertas áreas, y que mientras yo esté en este mundo y mientras mi cuerpo esté en esta carne, yo voy a luchar con situaciones, porque la santidad es un proceso constante. La santidad no es un evento en donde yo vengo a Cristo e inmediatamente yo soy santo. No, es un proceso constante en la vida del creyente. Constantemente crecemos a su imagen, constantemente nos parecemos más a Él. Pero ese proceso de la santidad no es un proceso lineal tampoco, que todo el tiempo yo voy para arriba, para arriba, para arriba. No, 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 no. Él murió por mis pecados pasados. Él murió por mis pecados presentes y Él murió por mis pecados futuros. No significa eso que porque Él murió por mis pecados presentes, quien ama a Dios vive en el pecado, porque quien ama a Dios desecha el pecado. Aunque comete el pecado, se arrepiente porque sabe que lo que hizo desagradó a Dios.
Entonces, esto es muy importante que lo saquemos, porque hay gente que apunta su dedo, como tú me dices cómo vivir, cuando tú, sí, yo también soy un pecador. El asunto es que nosotros tenemos que reconocer que aún en medio de nuestro pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos y escoger a Dios constantemente. Hay una diferencia muy grande en quien ama a Dios y peca, a quien no ama a Dios y no vive para Dios y peca. Porque quien ama a Dios y peca, conoce el error que acaba de cometer. Quien ama a Dios y peca, es contristado por el Espíritu Santo y reconoce el peso de lo que él acaba de hacer. Porque quien ama a Dios y peca sabe que por causa y que por culpa del pecado, nuestro Cristo tuvo que morir y sufrir la cruz. Él tuvo que derramar su sangre. No por cualquier razón. Él tuvo que derramar su sangre por causa de nuestro pecado. Y quien ama a Dios y peca sabe que cada clavo clavado en el cuerpo de Cristo fue por la razón de nuestro pecado. Pero quien no ama a Dios y peca, simplemente vive y disfruta su pecado. Quien no ama a Dios y peca, no siente la necesidad de cambiar. Y yo recuerdo en esos tiempos, antes de yo empezar, que yo le entregué mi vida por completo a Cristo, algo extraño sucedió en mí. Y es que yo sin ni siquiera haber escuchado un mensaje, empecé a sentir la necesidad de cambiar en mi vida. Y una de las cosas que yo recuerdo que inmediatamente yo empecé a cambiar en mi vida fue las canciones que yo escuchaba. Y fue algo extraño para mí porque yo no entendía lo que estaba pasando en mi vida. ¿Por qué un joven normal, común y corriente, de escuchar las canciones de su tiempo, de repente ahora sentía la necesidad de empezar a escuchar canciones cristianas? Y aunque en ese tiempo yo tenía un género de música que me gustaba, aún en medio de ese género yo escuchaba canciones cristianas. Y yo no entendía que era el Espíritu Santo en mi vida, tratando conmigo, convenciéndome de mi pecado. Porque si alguien nos hace ver la necesidad que nosotros tenemos de Cristo, ese es el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin su ayuda. Y por eso es que muchos de ustedes que me miran, algunos de ustedes no viven una vida que se pueda decir que es para Dios. Muchos de ustedes ni siquiera se congregan, mas sin embargo, usted siente la necesidad de escuchar prédicas. Usted siente la necesidad de escuchar una buena enseñanza. Usted siente la necesidad de escuchar una adoración. Y lo que usted no se está dando cuenta que es el Espíritu de Dios tratando con su vida, diciéndole a usted que hay una mejor manera para vivir, diciéndole a usted que hay perdón para sus pecados, diciéndole a usted que su Padre Celestial no lo quiere en la condición que usted está viviendo, porque es que en medio de tu problema tú sientes la necesidad de buscar a Dios a como dé lugar. Buscas en el internet canciones cristianas a través de las diferentes plataformas sociales. Cuando ves personas que están predicando la palabra de Dios, te metes a escuchar lo que ellos tienen que decir. Es Dios en tu vida diciéndote: hijo mío, hija mía, entrégate a mí. Es Dios diciéndote en tu vida: es tiempo de que lo entregues todo. Es tiempo de que me dejes a mí gobernar tu vida. ¿Cuántas personas no piden por su matrimonio? ¿Cuántas personas están atravesando por momentos difíciles? No son cristianos, pero por alguna razón llegan a estos live
Es Dios diciéndote: entrégate a mí, que yo te voy a enseñar una mejor manera de vivir. Entrégate a mí, que yo me voy a encargar de lo que tú no puedes hacer. Entrégame tus cargas a mí. Dios sabe tomar nuestros mayores fracasos y convertirlos en nuestras mayores victorias. Cuando yo le entrego todo, absolutamente todo a Él, todo está en su mano, en un Dios lleno de poder que me puede ayudar en cualquier momento, y en cualquier momento Él puede cambiar la condición de mi vida. Oh, Él se ríe, pero yo me río de Él, porque mi Dios sigue cambiando vidas, mi Dios sigue transformando, mi Dios sigue sanando, mi Dios sigue cambiando y dándole testimonio a vida que el mundo literalmente había desechado. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo. Cuando tú pones tu confianza en Él, cuando le entregas tus cargas, cuando le entregas tu vida, obtendrás recompensa. Cuando se lo entregas absolutamente todo, Él sabe tomar nuestras cargas. ¿Y qué de las cosas que no suceden? Tus preguntas son muy buenas, mi amado, pero este no es el live para eso. Pero que Dios te bendiga, que Dios te me guarde, y Dios se revelará a tu vida, porque tus preguntas son muy buenas. Dios te bendiga. Mira lo que dice aquí. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando vivimos para Él, cuando nos volvemos a Él, cuando entendemos la necesidad que nosotros tenemos de Él, entonces mira las promesas que las Escrituras hablan para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versos 4 y 5. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hasta ahora nosotros hemos conocido a Dios por medio de la fe, pero en el cielo nosotros vamos a tener su presencia sin impedimento. En el cielo, mis amados, en ese momento que nosotros nos vamos a presentar delante de Él para morar con Él, su presencia será sin límites en su vida. Ya su presencia no estará limitada
a un cuerpo terrestre. Ya su presencia no estará limitada a un cuerpo y una carne llena de pecado. No, no, no. Tendremos su presencia ilimitada. Su presencia lo llenará absolutamente todo para nuestras vidas. Cuando tú clames a Dios y tú entiendas que Dios no ha respondido a tu petición, pero tú vives para Él, tú confías en Él, tú tienes que entender que las promesas de Dios no se acaban en esta tierra. Hay una promesa gloriosa que te espera. Si la vida solamente fuera vivir, si la vida solamente fuera respirar y estar en esta tierra, ¿qué sentido tiene la vida? Si la vida solamente sería nacer para morir, ¿qué sentido tiene la vida? Pero esa no es la vida para los creyentes. El creyente sabe y conoce que está en esta tierra solamente de paso. El creyente sabe y conoce que está aquí en esta tierra hasta un momento. Y cuando ese momento se acabe, cuando ese momento que nuestro Dios sabe exactamente el día y la hora para cada uno de sus hijos, el creyente sabe cuando ese momento llega a la vida del creyente. Ese es el día más glorioso para el creyente, porque ya él no tiene que creer por fe, ya él va a ver a su maestro, ya él va a ver a aquel que él depositó su fe, ya él va a ver a aquel el cual él decidió vivir para él. El creyente sabe que un día se va a presentar delante de aquel que puso su confianza, y ese es el día más glorioso para la vida del creyente, porque las escrituras dicen que cuando nos presentemos delante de él, su Hailey, que Dios te bendiga, me encanta lo que estás haciendo, sigue hacia adelante en Dios, porque Dios te va a respaldar, que Dios bendiga ese proyecto que tú estás emprendiendo. Cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial, dice las escrituras que ya no habrá más sufrimiento, ya no va a haber más sufrimiento en ese día glorioso. Estás sufriendo aquí, estás pasando por un momento de dolor, clamas y clamas y parece que Dios no te responde y que no va a responderte. El creyente sabe que hay algo glorioso que le espera, y dice las escrituras, mis amados, aunque ustedes no entiendan en nuestra mente limitada el proceso, el desierto, Dios lo tiene todo absolutamente planificado. Y cuando tú te presentes delante de Él, dice las escrituras, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Estás sufriendo, estás pasando por un momento de dolor. Dice allí que Dios consolará a sus hijos. Mire, si nosotros somos importantes en las manos de Dios, que las escrituras dicen que en aquel día glorioso ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, porque nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tomará de su tiempo, en humanamente hablando, para consolar nuestras vidas. Él nos consolará. Él nos consolará. Y dice las escrituras que ya no habrá más muerte. Todos lo que hemos perdido a un ser querido, sabemos lo doloroso que la muerte es. Por más fe que tengamos, por más escrituras que tengamos, es un momento duro y difícil, porque humanamente hablando, cuando Dios creó al hombre en Génesis, Dios no lo creó para que el hombre tuviera que enfrentarse a la muerte, pero la muerte es una de las consecuencias del pecado del hombre. Pero allí en aquel día glorioso dice que ya no habrá más muerte. Todos los males que resultan como consecuencia del pecado en la vida del hombre, en aquel día glorioso ya no existirá más. Todos esos pecados, todos esos males, todas esas consecuencias por causa del pecado en nuestra vida dejarán de existir. Y dice, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 16 y 17, dice:
Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará todas lágrimas de los ojos de ellos. Las escrituras en Isaías también nos dicen algo, porque para entender esta porción de las escrituras debemos entender Isaías 49, el verso 10, que dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aquí Isaías se está refiriendo a ese pueblo que viene del exilio de Babilonia, a ese pueblo que viene por el desierto porque estaba cautivo en Babilonia. Y Dios le está diciendo que cuando ellos lleguen a la tierra prometida, en la tierra prometida, ya ellos no tendrán hambre ni sed. Porque Dios mismo los va a guiar a manantiales de vida creyentes. Tú tienes una esperanza en Dios, hijo e hija de Dios. Tú tienes un padre que tú le importas. Tú tienes un padre que todas las decisiones que tú tomes, todo momento de tu vida son importantes para Él. Y en aquel día glorioso, las escrituras nos están diciendo que así como para el pueblo de Israel, cuando ellos entraran en la tierra prometida, ellos iban a obtener paz. Ellos iban a ser guiados por Dios. Asimismo, sería en aquel día glorioso. Creyente, hay una esperanza para ti. Creyente, la tierra no es el final de aquellos que aman y anhelan a Dios. Creyente, el sufrimiento no es el final de aquellos que aman a Dios. Creyente, las lágrimas no son el final de aquellos que aman a Dios. El desierto no es el final de aquellos que aman a Dios. Las situaciones difíciles no son el final de aquellos que han puesto su confianza en Dios. Los momentos oscuros no son el final de aquellos que aman a Dios. Hay un día glorioso que nos está esperando, y todo el que ha tenido un encuentro en algún momento con la presencia de Dios sabe que aún en este cuerpo limitado, en este cuerpo lleno de pecado, cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, pareciera ser que el tiempo se frisa, se paraliza, y lo único que tú haces es disfrutar ese momento. Para el creyente, la presencia de Dios ya no estará limitada. Llegará el momento en donde la presencia de Dios será lo que nosotros vamos a vivir, lo que nosotros vamos a respirar. Y todo el que ama la presencia de Dios y ha tenido un encuentro con ella sabe que cuando un hombre está en la presencia de Dios, lo más importante en la vida de ese hombre no es el momento, no es la situación, es la misma presencia que lo atrapó. Es la misma presencia. Es la misma presencia que lo atrapó. Levanta esa fe. Eleva esa fe. Vuelve a confiar y a creer que todo, absolutamente todo, están en manos confiables. Absolutamente todo está en manos confiables. Así que vuelve a confiar. Pon tu confianza en Dios. Recuerda lo que aprendimos hoy: arrepentirse, volverse a Dios y someterse a su soberana voluntad. Y cuando hago eso, hay garantía y promesa para mi vida. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por estos tus hijos que están escuchando y viéndome, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú mires a aquellos que reconocen que necesitan entregarse a ti. Mira aquellos, Señor, que reconocen que te necesitan. Aquellos, Señor, que dicen: no puedo seguir viviendo igual.
Algo tiene que cambiar en mi vida. Yo te pido por ellos, precioso Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tu presencia los atrape, que tu presencia los afirme, que tú, oh Dios, te les reveles en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Precioso Espíritu Santo, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de gloria, Señor, sobre estos tus hijos, precioso y glorioso Dios, Señor, que ellos sean llenados. Que ellos sean llenados por ti, que ellos sean llenados por tu presencia en esta hora, precioso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor amado. Padre, mira aquellos, Señor, que sentían que perdían su fe. Que hoy ellos sientan la seguridad que tú estás con ellos, Dios amado. Que hoy ellos sientan la seguridad y la confianza de que tú estás allí. Dale fe, Señor, para creer. Dale fe para creer, Señor. Dale fe para creer, Espíritu Santo de Dios.